Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Gracias a la invitación que se hace para poder mover estas mingas de palabra en torno a los procesos de educación que se han venido acompañando en algunos pueblos indígenas de Colombia. Hoy trataré de hablar un poco sobre las memorias y contextos del sistema educativo indígena propio, son una mirada hacia el sistema educativo indígena propio y la manera de activar los saberes que se mueven en la memoria de los pueblos. Coloco esta imagen muy significativa para los pueblos indígenas en contexto de frontera en el sur de Colombia, ¿no? Ya de que muchos de los pueblos de acá de la zona siempre se preguntan, ¿está el mundo de los espíritus arriba, el mundo de los espíritus abajo y el Caipacha o el mundo del aquí y el ahora? ¿No? Pero ¿cuál mundo del aquí y el ahora? Entonces, se estaba tratando de recordar unas frases que han dicho algunos mayores en diferentes territorios. Entonces, hay uno que dice, hay un territorio invisible que se lleva en la sangre. Y ese territorio invisible que se lleva en la sangre es aquello que los médicos, los yachay, los tamul, los chainá, los jai, o sea, todos esos saberes que jamás van a entrar dentro de una lógica instruccional o una lógica curricular o una lógica que pueda ser cooptada por las instituciones, porque son saberes que llevan un conocimiento profundo desde cada una de las realidades y vivencias de los territorios. Hay otro contexto otra palabra que han dicho y es que se camina el territorio con el saber que conecta los diferentes sitios sagrados con todos y cada uno de los que ahí habitan. Entonces la pregunta desde esto que comentan los mayores es ¿qué territorio es el que estamos? Es un territorio donde, claro, hay lugares sagrados, lugares Taitefrentara, pues en el pueblo de los Pastos les llaman lugares cosmorreferenciales, y son lugares donde se aprende de otra manera. O sea, se aprende en el sueño, se aprende a través de las visiones, se aprende a través de la ingesta de plantas y se aprende a través de la escucha de la naturaleza. Entonces, ¿dónde está ese territorio sagrado o cosmorreferencial, como referencia a Taitefren? ¿Dónde está ese territorio y cómo se lo camina para desde ahí desatar saberes? Y hay otro escenario que me parece importante, y es un escenario precisamente de los procesos de lucha que han venido desarrollando o han venido llevando los pueblos indígenas, ¿no? Porque la educación que tienen en estos momentos no ha sido una educación que se ha querido dar de manera tan fácil. Y uno de los lemas en los años 70 que tenían los mayores, tanto en el territorio Pasto como en el territorio guambiano y que también que se extendía a nivel nacional, era recuperar la tierra para recuperarlo todo. Esta memoria de estos mayores a través de estas tres frases, entre muchas otras que han dicho, me permiten entrar entonces a un diálogo acerca de estos territorios invisibles, ¿no? Que están ahí. Coloco pues una imagen que viene desde el sur también, ¿no? Desde la mano de Pablo Maringo, que es una imagen que siempre recurro a ella para poder acercarme hacia esas regiones de lo invisible, hacia esas memorias de lo invisible que tienen que se viven, que se vivencian en las comunidades, ¿no? Cuando el abuelo sopla, sopla el espíritu del territorio. Y aquí en esta pintura creo que es muy, muy clave esa visión que dan los abuelos, ¿no? Es muy clave esa visión que dan las comunidades indígenas acerca de ese otro saber que es muy difícil llevarlo hacia estructuras curriculares o estructuras institucionales, porque desborda la comprensión del saber y la comprensión de una episteme que, que pueda ser, digamos, proyectada de una manera acumulativa, ¿verdad? De una manera como institucionalmente cooptable. Ahora, en uno de los viajes, en uno de los acompañamientos con los indígenas, también específicamente con el pueblo Po, Corebajú o Coreguaje, en una de sus instituciones educativas, Mamagüerre o Haché, ¿no? En aguas del tabaco, otra base es la coca. Y desde estas bases, dicen ellos, se comunican con los espíritus que están en el mundo de abajo, que son los espíritus del agua, los espíritus que están en el mundo de aquí, que son los animales y todos los seres que están en tierra, y los espíritus que a través, si ustedes miran esta imagen en el centro, se levanta una especie de serpiente, eso dicen que es el bejuco del yagé. Entonces, los espíritus que están en el alto cielo y que de una otra manera están configurando una manera de pensar distinto el territorio, de ordenar el territorio de una manera sí distinta. Entonces, esta imagen que encuentro en una institución educativa a través del
y que le pregunto a la mayor, a Miriam Piranga y a Francisco Piranga, ¿no? Les pregunto que esta imagen, cómo la están moviendo en la institución educativa y cómo se moviliza ese saber, ¿no? Eh, los profesores, ¿no? Los sabedores del territorio coreguaje dicen es que esta imagen nos permite a nosotros no solamente recorrer la memoria antigua de los mayores, sino pensarnos en qué memoria estamos proyectando hacia el futuro para nuestros jóvenes. Pero es muy complicado proyectar desde este sentir y desde esta lectura de la cosmovisión cuando habían conflictos muy fuertes que se habían dado en territorio de Corea-Guaje hace unos años, donde precisamente hubieron pues muchas muertes de líderes, ¿verdad? Entonces, al igual de ello, de esta imagen, esta es otra manera también de graficar pensamiento, ¿no? De encontrar ese pensamiento que tienen los mayores, y este es precisamente en la institución educativa de Sarrapia, ¿no? Que queda en la Orinoquía, en la selva del Matavén, cuando acompañamos el proceso de construcción de un sistema o un proyecto de educación indígena. Welser Fuentes y Dimenso Ortiz, hijos de Héctor Fuentes y de Marcos Pérez, ellos nos contaban cómo veían, ¿no?, la comunidad hace no más de 20 años. Estoy hablando que este acompañamiento fue en el 2010 y 11. Y la comunidad tenía una relación muy armónica con su territorio, pero de una u otra manera hubo un desarraigo, ¿no? Por todo el problema, digamos, el conflicto armado que se dio en la zona, se generó una movilidad de pensamiento muy fuerte, y uno de los mayores decía, esta es de las pocas memorias que también quedan pintadas y graficadas en la institución. Y estos son los mayores, ¿no?, que uno acompañaba. Entonces, en territorio Piaroa, que estos son Piaroa o Uot, como decían los mayores, el mayor Mario Ortiz, ¿no?, a través de ceremonias de yoga, nos empezó a compartir unos saberes en torno a la pregunta de la palabra ¿qué es educación? Y la educación para los Piaroa fueron varios meses que se sorbió yopo, y que junto con los tamú y las wotzá, o wotzá también, que son los sabedores del tejido, de la cercanoa, de, sabedores de la cacería, junto con ellos fue empezar a encontrar una serie de historias, más de 82, casi 83, 84 mitos del origen del territorio, ¿no?, Piaroa. Entonces, desde el árbol Coahuey, cuando cae, y los primeros cuerpos que eran peces, cuerpos de huesos de neón, que se transformaron en peces y empiezan a crear toda una cosmogonía. Y hay algo muy bello que dicen los abuelos, y es que el conocimiento que ellos comparten lo llaman tabotu, ¿no? El tabotu es dar consejo. Y entonces ellos dicen, hay un consejo, un tipo de consejo que es un consejo hiau, que es para guiar el espíritu, y un consejo repu, que es para que el cuerpo se fortalezca, porque el cuerpo y el espíritu, pues entendemos, ¿no?, toda la inflexión de la pedagogía de la fe que se dio en la zona, pero ellos decían, el cuerpo y el espíritu debe de estar en continua escucha, en continua lectura, para que el consejo que se dé permita andar en el territorio. Entonces, cuando los mayores contaban las historias del origen de cada uno de los sitios en territorio Piaroa, pasaba lo mismo que con el territorio Coreguaje. O sea, cada uno de los sitios dejaba una enseñanza, y entonces hay que aprender a escuchar a la naturaleza, hay que aprender a escuchar el territorio, decían los mayores, para poder guiarse con el espíritu del territorio. Y claro, eso también encuentro en el territorio indígena de los pastos, cuando los pastos dicen, en medio de estas crisis que se han dado, hay que ordenar la casa, ordenar el pensamiento y caminar el territorio, porque cuando nosotros sabemos cómo está la casa, nosotros entonces podemos tener un pensamiento claro y caminamos con pensamiento claro. Y cuando caminamos con pensamiento claro, el territorio se deja escuchar, el territorio se deja ver de otra manera, con la memoria que se trae desde antes, o con la memoria que está ahí habitando lo invisible, porque como les mostraba en la pintura de Amaringo y en los otros dibujos que tienen estos pueblos que se han venido acompañando, estas comunidades, ellos manifiestan que desde el saber de lo invisible pueden ordenar la casa de pensamiento de lo invisible, y viceversa también. Cuando la casa de pensamiento de lo visible está ordenada, lo invisible también se manifiesta y se deja escuchar de otra manera. Entonces, desde estos, digamos, como que hago esta primera entrada hacia estos otros saberes, ¿no?, que considero son
difíciles de llevar a estructuras curriculares, difíciles de llevar a, a lecturas institucionales. Paso a otro espacio que es un poco complejo de entenderlo, y es precisamente entender la línea histórica de la educación indígena en Colombia, que es el otro lado de esto que han comentado los mayores. Y claro, hay una cosa muy, digamos, seré muy rápido al momento de leer esta línea histórica así tan plana, no tan vacía, porque hay una línea histórica que acontece en 1890, cuando aparece la Ley 89, pero bajo un precepto que es la reducción del salvaje a la vida civilizada. Y la reducción del salvaje a la vida civilizada era precisamente a las comunidades indígenas, mantenerlas en la visión de la servidumbre y en la visión de la fe ciega que les permita estar siempre al servicio del otro, ¿no? Y ese otro es ese otro que lo niega también. Entonces, pero a partir de la ley 89 se empiezan a dar otras lecturas de territorio, otras lecturas de construcción de memoria también. Pero realmente es cerca de 100 años después, a partir de la Constituyente del 91, donde se encuentra ya en la Constitución Política de Colombia el artículo 7º que habla precisamente de la diversidad, ¿no? La diversidad étnica. Y a partir de este artículo 7º tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, ¿no? La diversidad étnica. Y en este artículo 7º da pie para que sea a partir de que los pueblos indígenas se organizan, ¿no? Y crean entonces instancias de concertación con el gobierno. Y una de las primeras instancias de concertación es la que conlleva a crear el decreto 804 en 1995. Este decreto 804 de 1995 tiene una mirada aún sesgada. O sea, se definía que la educación mayoritaria regida por la ley 115 debía también de contemplar una posibilidad de educación para pueblos indígenas, y entonces se crea este decreto, pero es la educación, o sea, los procesos de formación mayoritaria a los cuales se sigue incluyendo la visión de las comunidades indígenas. A esto se le llamó en su momento etnoeducación. Posteriormente, entonces, del 95 se desarrollan varios procesos a nivel nacional, ¿no? De reafirmación del conocimiento, de creación de instituciones educativas indígenas a lo largo del territorio, ¿no? Pero faltaba algo, y era precisamente que si la educación formal, regida por la ley 115, daba una mirada específica de lo que requerían, ¿no? Para formarse y, entre comillas, lo que se planteaba, ser alguien en la vida. Los pueblos indígenas decían desde el momento en que somos, ¿no? O sea, los 104 pueblos indígenas manifiestan que el momento en el que se es en el territorio, ya se es alguien en la vida y no se está reconociendo esa diversidad también. Y es entonces que en el año 2007 se crea la CONCEPI, la Comisión Nacional del Trabajo y Concertación de la Educación de los Pueblos Indígenas. Y en el año 2007, el primer punto que empieza a desarrollar la CONCEPI es precisamente consolidar un documento que es el documento perfil del sistema educativo indígena propio, en el cual se recoge la voz de las comunidades, la voz de los líderes, lideresas, y de los diferentes pueblos, ¿no? En torno a qué educación es la que se quiere. Es desde el 2007 donde se construye este documento, pero es a partir del año 2013, ya la fecha en la cual se plantea una ruta de consulta previa, porque tiene que ver directamente con derechos fundamentales. Y esta ruta de consulta previa es para construir un sistema. Si hay la ley 115, debe de haber una ley o una norma que oriente el desarrollo de la educación en pueblos indígenas. Y esta ley es precisamente la ley que está en construcción, ¿no? Y esta construcción se la entiende como una política pública a nivel nacional. Pero ¿qué pasa? Pasa que esta construcción del sistema educativo indígena propia plantea que deben de haber unas estructuras organizativas, administrativas y obviamente una estructura pedagógica en cada uno de los pueblos. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué estructuras organizativas se tienen en los territorios indígenas para el desarrollo del sistema? Hay pueblos indígenas que la tienen muy fortalecida,
pero hay otros pueblos indígenas donde aún, y eso me parecía complejísimo hasta el año pasado, aún hay educación contratada y aún está a manos de organizaciones que de una otra manera ostentan una pedagogía, una cierta cercanía con la pedagogía de la fe. Entonces, lo que se planteaba es que es importante que las organizaciones y los pueblos indígenas se fortalezcan en sus estructuras para que a partir de ese fortalecimiento el CI pueda operar en su integralidad. Y cuando se habla en su integralidad es lo que implica el conocimiento o el saber que hay en las semillas de vida o primera infancia para la visión del ICBF, la educación básica y media y la educación universitaria, ¿no? Y este CEIP se fundamenta en la autonomía organizativa, la autonomía pedagógica y la autonomía administrativa, porque digamos, las entidades territoriales certificadas, en este caso secretarías de educación, vulneran esa autonomía. Y lo que se ha planteado es que cada uno de los pueblos, a través de sus organizaciones, puedan crear unas estructuras que permitan movilizar con integralidad el sistema que está en construcción. Este sistema está construido en tres grandes componentes, que es un componente político-organizativo, un componente pedagógico y un componente administrativo. Y también dentro de este hay una mirada específica para lo que es los pueblos indígenas amazónicos. A través de sus organizaciones, los pueblos indígenas amazónicos manifestaron que una situación es la educación en contextos urbanos, otra es la educación en contextos rurales, pero otra es la educación en contextos de selva. Y hay una mirada integral en torno a esta visión que tienen los pueblos indígenas desde la Amazonía. Ahora, la gran pregunta que viene para el futuro es precisamente si la educación indígena se la considera como una prestación del servicio educativo o es la garantía como sujetos colectivos de derecho. Si la educación indígena se la entiende como una prestación del servicio educativo, simplemente es cambiar nombres a las estructuras curriculares, a las estructuras de gobierno y simplemente pasan a operar y a administrar acorde a las leyes y disposiciones normativas que tiene el gobierno. Pero si es una garantía como sujetos colectivos de derecho, tiene que ver mucho con lo que contaba al principio. Esas otras lecturas de territorio, esas otras lecturas de realidad, esas otras miradas que tienen los pueblos indígenas en torno a su relación con el espacio que habitan y su relación con las otras comunidades, ¿no? Entonces, una pregunta es, ¿hacia dónde van estos procesos? O sea, hacia el fortalecimiento de la cultura, hacia la protección del territorio o hacia la autonomía del saber. Pero el fortalecimiento de la cultura está enfocado hacia qué ejes específicamente. O sea, ¿no? El fortalecimiento de la cultura realmente depende de quiénes, de las instituciones que garantizan que en los territorios indígenas se puedan desarrollar ciertos procesos o de las comunidades que en territorios indígenas están desarrollando procesos que se dé una protección del territorio adecuada, que es lo que nos convoca ahora, ¿no? ¿Hacia qué territorio se está regresando? Sí, las personas y los mayores decían ello, ¿no? Una anécdota muy bonita en territorio Piaroa era que los mayores manifestaban que tenían un territorio propio, ¿no? Al cual llegaron personas que les dijeron que era necesario verlo con otros ojos, y entonces a muchos de sus jóvenes se los llevaron a las universidades y en las universidades aprendieron a leer con otros ojos los territorios. Pero cuando volvieron a los territorios ya no los leían con ojos del territorio, con ojo de la palabra del mayor, sino que lo leían con los ojos de afuera, y eso generó un conflicto. Y entonces esos conflictos uno podría entenderlos de esta manera, o sea, se regresa a un territorio propio, se regresa a un territorio con dueños ajenos, en este caso todas las multinacionales y transnacionales que están afectando directamente a los pueblos indígenas, se regresa a un territorio fragmentado por el pensamiento colonizador y adecuado al pensamiento que coloniza, se regresa a un territorio que está atravesando las dificultades del conflicto armado, se regresa a un territorio para pensarse en comunidad y retomar otros hilos del saber. Entonces, estas grandes preguntas son las que uno se hace cuando empieza a encontrarse con jóvenes líderes indígenas de algunos pueblos, específicamente con amigos de la Red SIU, Red de Cabildos Indígenas Universitarios a nivel nacional, o con otros amigos, quienes tienen esa preocupación también, precisamente. O sea, el legado que dejaron sus mayores en este momento, ¿hacia dónde los orienta?
Hace unos días un mayor, y le comentaba a Miguel Ello, un mayor, Kamsá, decía una frase muy bonita. Decía, ahora tenemos indígenas muy estudiados, pero muy mal educados. Y esa frase me parece que es muy sugerente también. O sea, entonces, bajo este bajo este amplio marco, ¿no? de situaciones que se han dado, ¿no? En tanto construcción de una norma, de un sistema, por ejemplo, que quiere proteger y preservar el derecho a una educación como pueblos indígenas, ¿no? Frente a esto, también hay situaciones como estas últimas que se miran ahí, ¿no? O sea, de qué territorio es el que al que estamos regresando y qué territorios son los que estamos vivenciando, ¿no? Y a los cuales estamos generando procesos de educación que sean más contextuales. Contarles que un poco desde la experiencia, ¿no? Yo vengo del Urabá antioqueño, yo soy del pueblo en Vera de Llávida y aproximadamente hasta mis 5 años crecí en el territorio. Bueno, realmente crecí en un territorio del cual tengo muy pocos recuerdos, ¿no? Que están sobre todo en la mano de mis abuelos, de mi abuelo y de mi abuela. Grandes líderes, mi abuelo en lo político y mi abuela ya dentro de la comunidad, ¿no? Y dentro del conocimiento medicinal. Mm, yo siento que de alguna forma este primer mundo, ¿sí? En el que nací fue arrebatado porque después de los 5 años, junto con mi madre, eh, pues fuimos forzadas a irnos, a salir del territorio y albergarnos en la ciudad, ¿no? En Medellín. Entonces, ahí hubo una ruptura muy grande a nivel de las relaciones familiares y como en el nivel de acceso a la sabiduría y a la cultura, ¿no? Ancestral. Entonces, les puedo confesar que yo prácticamente viví mi primaria, mi secundaria, hasta casi finalizar mi secundaria, desconociendo mi identidad cultural. ¿Sí? Yo era me consideraba una niña de la sociedad general sin ninguna característica especial y sin ninguna herencia cultural, ¿no? Sí hallaba uno que otro conflicto, ¿no? En mi educación primaria, pero sobre todo en mi educación secundaria, ¿no? Porque empecé como a tener conflictos con un docente que era de una religión anglicana. Y bueno, entonces eso hizo que, que me empezara como a doler un poco, que sentía como cierto rechazo, un poco, por porque yo en esa etapa también estaba como recién empezando a descubrir que era esto de ser indígena, ¿no? Porque a pesar de que nací en un territorio, yo no tuve la oportunidad de formarme, ¿no? De criarme bien, como diría el abuelo Cantá. Entonces, eh, esto hizo que esa parte un poco ofensiva al ser me permitiera antes acercarme más. Y creo que tuve una escuela muy bonita que fue la escuela de ese entonces el Cabildo Chip Carihuac. Y entonces ver cómo también crecíamos social y políticamente y de algún modo nos adueñábamos de un territorio que representaba nuestros territorios. ¿Sí? Éramos 24 pueblos indígenas que llegábamos de diferentes partes. Yo pues hasta ese entonces creía que éramos nomás nosotros los emberas, hasta que empecé a relacionarme con compañeros desde la sierra, desde los ICU hasta los compañeros Minica, o sea, un montón de pueblos que, que también empezaron como a abrir el panorama, ¿no? De lo que era eh, eh, el ser perteneciente a un pueblo étnico, ¿no? Un pueblo indígena. Entonces, en esta etapa yo dije,
lo que yo vaya a hacer, tengo que orientarlo siempre a tratar de alimentarme en la parte cultural, ¿no? Entonces yo por eso desde varios años atrás he trabajado mucho eso porque siento que es como ese vacío que tengo, ¿no? Porque yo de algún modo sé el nombre, sé que soy Embera Yávida, pero también sé que desconozco mucho de mi pueblo, ¿no? Y siento que ese desconocimiento me pone en riesgo en relación a ser parte de este mundo, ¿no? A poder sentir este mundo de una manera especial, ¿no? Entonces, cuando yo llego en todo ese proceso, vivo la ciudad, ¿sí? Una ciudad de la cual también me canso y que, bueno, pues 20 años después decido dejar la ciudad, pues terminar mi proceso académico, dejar la ciudad y mis deseos eran poder regresar a mi territorio, pero pues sucedieron varias cositas y mi rumbo cambió y me vine fue aquí al sur del país, al Putumayo. Sí, entonces empiezo en estos momentos, llevo tres añitos, un poco más acá viviendo y empiezo a descubrir otra forma de ver este territorio, ¿no? Con unas características eh, un poco diferenciadas al mío, ¿no? Entonces ya me empiezo a sumergir dentro de un diálogo más intercultural, ¿sí? Porque soy en verano, no dejo de serlo con lo poco mucho que sé de mi pueblo, pero estoy en un contexto de los hermanos Kamsas. Entonces, estoy como nutriéndome un poco de todas esas formas de pensar, ¿no? Y yo creo que mi paso por la universidad fue importante en la medida que empecé como a asimilar ciertas herramientas que me han funcionado mucho como en este rol de transmitir y de saber compartir esos conocimientos y saberes, ¿no? Que yo siento que esa es como la educación más profunda, ¿no? El conocer, el compartir estos saberes ancestrales y originales que no tienen que ver nada con estos contenidos que nos traen desde afuera, ¿no? Desde las culturas que están en otros lados del mundo, sino que son como conocimientos y saberes que son más próximos a nuestros orígenes, que nos permiten crear unos lenguajes que no son para nada técnicos, sino que son lenguajes un poco desde la narración oral y que pues en estos últimos tiempos, añitos, he visto también como con agrado que hay muchos procesos y como que muchas personas que están incluso que no son de comunidades que están empezando también a hablar un poco con nuestros lenguajes, ¿no? Me refiero como a ser consciente del territorio a través de, algunos llaman madre tierra, a través de Pachamama, nosotros le decimos papadrua. Entonces, también es como por lo menos todo este proceso de años se está empezando a brotar también en esos lenguajes que más personas van asimilando, ¿no? Que el tejido, el tejer importante, la palabra, que mandear, que el rescate de lo ancestral, ¿sí? Entonces eso es bonito. Eh, y yo siento que de algún modo yo todavía no me he educado. Sí, yo pasé por una universidad, pasé por la escuela, pasé por el colegio y ahorita estoy como en una pequeña pausa, pero yo siento que todavía no me he educado, yo todavía no he estudiado, la verdad. Estoy apenas como empezando a reconocer esas necesidades porque yo siento que esa parte del conocimiento nace a raíz desde una necesidad espiritual, ¿sí? Y yo todavía estoy como creciendo en ese aspecto y eso me hace también que apenas me esté acercando, a pesar de que llevo 10 años, me esté acercando de a poco, a pasos muy lentos, a estos pensamientos y a estas filosofías, porque pues lastimosamente cuando uno entra a un mundo educativo según pues la cultura que predomina, a uno le empiezan a llenar la mente de mucha, ¿cómo dirían? Como de muchos
porque, bueno, mentiras no son, sino como que de muchos enredos, por decirlo así, y entonces toma mucho tiempo, muchos años empezar como a desatar todas esas construcciones que desde pequeñitos le elaboran a uno, ¿no? Yo me acuerdo y comparto mucho que en estas clases de sociales de la secundaria decían, los indígenas eran, y yo decía, pero como que eran, sí, yo soy, yo, mi mamá es, mi abuela es, ¿sí? Entonces, eran cosas que yo no podía comprender, incluso hasta hace poco, pues yo tengo mi nene, ¿no? Y hicimos es que el intento de colocarlo en un proceso educativo hermoso, que en el campo, que lindo, con espacios verdes, lo más parecido. Aquí pues en el resguardo no lo colocamos, pues porque estaba muy chiquito, tenía en ese entonces 2 años. Cuando en una de esas, pues, realmente mi nene duró solo como un mes en ese proceso educativo, un mes y medio, nunca llegó a adaptarse y como que la etapa fue que una vez estaban celebrando el Día de la Raza, ¿no? Entonces yo decía junto con mi esposo, ¿cómo puede ser posible que nosotros estemos involucrando a nuestro nene en este sistema educativo que sabemos que no es el que quisiéramos darle, ¿no? ¿Cómo permitimos que nuestro nene que tiene incluso dos orígenes ancestrales, esté como haciendo partícipe de este insulto de algún modo, ¿no? Después de tantos años y de tantos esfuerzos que varios hemos hecho, de varios procesos organizativos e independientes para que se cambien como algunas concepciones, ¿no? De cómo nos miran, de cómo nos piensan en las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Yo siento que las personas que hemos pasado también por las universidades, sí hay algunos compañeros que son mal educados, ¿no? Que creen que ya por el hecho de tener el título pueden ingresar a sus territorios y de hecho he sido testiga de cómo estas personas, en vez de llegar a fortalecer los procesos, llegan a debilitarlos, ¿no? Empezando como a, yo siento como que a descargar un poco estos dolores que se adquieren durante ese proceso, por ejemplo, del sentir que la comunidad o las personas que lideran no tienen los conocimientos adecuados, ¿no? Para hacer un proyecto o para ejecutarlo. Entonces, eso es triste porque el proceso que se pasa en las instituciones de afuera debe ser un proceso no para aumentar el dolor que llevamos, sino que debe ser un proceso para, para como tener más alto, ¿no? El estima y el valor por nuestros aspectos culturales y para darnos cuenta que después de haber estado ahí, o sea, como que después de llegar a lo que se supone que es la cúspide de la educación, tenemos es que bajar y de una manera un poco lenta para saber que realmente todo ha estado desde esa relación con la parte territorial. Yo, a mí a veces me parece tan lindo que eh, yo, ya vieja, digo yo, apenas estoy viniendo como a estar en relación con las actividades y como con esa sintonía de lo que es el territorio, en referencia que eh, he empezado como a entender también un poco cómo es esa relación de la siembra, cómo es esa relación de la cosecha, esa relación con la tierra, ¿no? Que siento que es, a veces yo también creo que nosotros decimos que la tierra, que el amor, pero que nosotros mismos hemos sido tan desarraigados que solo lo tenemos como discurso, ¿no? Entonces yo siento que en un buen tiempo de mi vida yo también hablé desde el discurso y no desde la acción. Y en estos momentos estoy un poco retornando a hacer a veces dicen, ay, usted que es universitaria, y véala ahí, está sembrando, véala ahí, que tejiendo, y su título, y entonces, no sé, a mí me parece que es justo lo que necesitaba, ¿no? Como dejar a un lado un poco esos años y esos procesos
o por lo menos pausarlo, no dejar a un lado, sino pausarlo para reconocer y para adentrarme más a lo que son esas relaciones como más íntimas y más sensibles con lo natural. Yo siempre hago como, ahorita en estos momentos hablo mucho de lo natural porque creo que también es algo que los abuelos y las abuelas nos han invitado desde siempre, solo que a veces no los hemos escuchado con claridad. Mil gracias, Milady Keratuma, por esas reflexiones. Nos gustaría ahora compartir con ustedes un par de testimonios de maestros trabajando en escuelas etnoeducativas en Colombia, para que los escuchemos un poco sus experiencias, porque Fernando nos dio un muy buen marco de referencia sobre los procesos de educación, que de alguna manera fueron procesos de blanqueamiento, pero ahora unos procesos de retorno a la educación propia. Es Héctor Mindiola, el rector de la institución etnoeducativa Charneca en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y luego les compartiremos un testimonio también de Yesid Villafaña, maestro de Escuela Arhuaco. Y por último, a Esperanza Clavijo, una profesora de preescolar en una escuelita, pequeña comunidad que se está autoconfigurando y referenciando como una comunidad muisca, muy como paralelo también a los procesos de los pastos de los que Fernando nos hacía referencia. Entonces, acompáñenos, son 3 muy cortos testimonios. Bueno, la institución se crea desde hace muchos años, espiritualmente, en los pensamientos de nuestros mayores, personas que ya hoy no existen. Era una iniciativa que traían los mayores y los representantes de nuestra organización a partir del 93 hacia acá. Ya del 2000 en adelante se fue cristalizando la creación de la institución, el lugar, el sitio, y ya en el 2011, 2010, 2011, ya se cristaliza la construcción de la institución. La juventud que se iba a estudiar afuera con el centalo, con el hombre blanco, no volvía. Y si volvía ya traía otra visión distinta. La cultura se iba poco a poco desapareciendo. Y hoy en el 2019 tenemos 680 estudiantes dentro de todas las sedes satélites. Pero que aquí dentro de la institución tenemos 320 defendiendo su cultura. Ya sabe claro a lo que va a ir y puede interactuar con los demás pueblos, con las demás personas, y él todo el tiempo va defendiendo su identidad cultural. Y eso nos hace permanecer como cultura huilwa. Mi nombre es Yesid Anderson Torres Villafaña en el castellano, pero mi nombre tradicional es Tiavikundumo Adey. Soy docente, he estado en varias instituciones en la sierra y ya desde el 2001 estoy en Buncuimaque, nombrado titular allí. Estuve trabajando para la primaria, luego el bachillerato. Estoy en la secundaria, pues en mi población Arhuaca. Anteriormente en nuestros estudios tuvimos cercanía con los hermanos Pogui y Arsarios de Chimila y Guayú, y se encuentran en la zona. Mis hijos posteriormente en la secundaria siguieron estudiando en colegios Pogui y Arsario. Con esto estoy buscando de que nuestros hijos aprendan la lengua autóctona, no la olviden, y también se puede enriquecer, asimilar las otras lenguas que tenemos en la sierra. Bueno,
He tenido el privilegio de estar trabajando en grados, en multigrados, en la primaria en algunos momentos. Luego ya mi perfil era ganadería, tenía que ver con el trabajo de las técnicas pecuarias en mi comunidad, mi lengua materna, y actualmente me quedé con lengua materna porque se me estaba extendiendo tanto primaria y bachillerato muchas más horas. Estuve en la coordinación académica, también estuve en la coordinación de disciplina. Ahorita me siento como más identificado en la parte de las relaciones públicas. Yo siempre he estado allí como desde hace bastante. No fui a una escuela para actuar, pero estuve haciendo videos en la parte de música con Carlos Vives, en algunos comerciales, en algunas novelas, y alguna vez en el 2010 que gané casting para ir a Estados Unidos, en Hollywood, para grabar una película. Entonces esto me ha llevado de cómo se está implementando, de cómo se utiliza la tecnología para dejar archivos y que sirvan para nuestra gente, para nuestras comunidades. Ya tenemos miembros de nuestra comunidad que están trabajando, como lo mencionaba Amado Villafaña, mi tío. Es que anteriormente casi toda la autografía, los libros y todas las películas que se cuentan sobre nosotros, los créditos se los llevan otras personas. El derecho de autor lo tienen occidentales y no teníamos autonomía en ese sentido. Ahorita buscamos fortalecer, tener más autonomía, y desde nuestras escuelas buscar esto del fortalecimiento cultural con la autonomía de hablar nuestra lengua, tener nuestro vestuario y vivir nuestra cultura tal como la tenemos. Entonces enriquecerla, que esto sea complementario, que la tecnología complemente lo que tenemos. Buenas tardes, mi nombre es Esperanza Clavijo. Actualmente trabajo en el Jardín Infantil Muisca Huamux, ubicado en el municipio de Cota. Este jardín ya lleva muchos años funcionando, nació a partir de la necesidad de tener un sitio en donde dejar los niños para las personas que necesitaban salir a trabajar. El ICBF, en común acuerdo con el resguardo, da el recurso para que este jardín pueda operarse. Actualmente trabajamos aquí 4 madres comunitarias, que es el título que tenemos nosotras dentro del ICBF. Los procesos que realizamos con los niños acá es básicamente el trabajo enfocado más a la recuperación y el trabajo de tradición, cultura, danza, tejido, cerámica de la cultura muisca. Referentes a esos temas que se les trabajan, se envían actividades a las casas, pues para que los papás tengan también como la evidencia de lo que se está trabajando en el jardín. Los niños acá están divididos en 4 niveles. Trabajamos con los niños de párvulos 1, que son niños de 1 a 2 años, párvulos 2 con niños de 2 a 3 años, prejardín de 3 a 4, y el nivel que tengo yo a cargo, que es el de jardín, niños de 4 a 5 años. Se trata siempre de enfocar las actividades a lo que es la cultura muisca. Si bien es cierto que es un jardín indígena, ahí tenemos población que no lo es. Esto es importante recalcarlo, porque si bien es cierto que ellos no pertenecen a la cultura muisca, se interesan mucho por conocer acerca de la cultura. Entonces la idea es articular el trabajo para que tanto niños que son comuneros como los que no lo son puedan tener la información y tener los conceptos claros acerca de la cultura. Continuamos con las niñas de la imagen. Sí, continuamos. Bueno, pues justamente en estas experiencias que nos plantea, yo veo acá que hay 2 niveles muy interesantes en esta conversación, al cual vamos a agregar también la experiencia muy interesante de Camilo, y es lo macro desde lo que nos presenta Fernando en su visión, digamos, participando en los procesos de la autonomía educativa indígena en el país, también muy centrado desde su familia, desde sus relaciones personales, pero la presentación que nos hace hoy también nos permite como un contenido muy macro de lo que ha sido ese proceso. Y por el otro lado, el proceso más íntimo, diría yo,
más personal y más concreto en su propia vida de Keratuma. Eso nos ayuda a ver como dos niveles de experiencia también como claves para entender. Y yo creo que se complementa de una manera muy interesante en la experiencia, por ejemplo, también que ha tenido Camilo con la comunicación social y con el trabajo también de comunicación, particularmente con los médicos yaceros y en el Putumayo. Entonces, Camilo, te escuchamos también. Sí, bueno, pues a mí, yo soy comunicador de la Universidad Javeriana y a mí me pasó un poco lo de Keratuma y es eh, que volví un poco a mis ancestros, a mis raíces, a partir de un encuentro que surgió en la universidad. Eh, en esa época, eso era 1998, se veían mucho movimiento indígena. Yo me acuerdo en esa época y ahora lo entiendo, pues, porque era toda esta política pública del 91 que permitió toda esta ola de encontrarnos con nuestros ancestros, que antes se veía de otra manera y pues eso fue muy relevante en los 90 y al finales de los 90, que se veían indígenas de todas las etnias y venían a Bogotá y con sus conocimientos y lo compartían. Entonces en una casa yo me acuerdo que había tabaco y palabra, yo me acuerdo en esa época. Luego de eso otro taita venía y yajé, y entonces para nosotros esa era como que empezaba a ver esa relación con los indígenas. Y poco a poco a mí me llamó la atención esto y yo creo que en mi corazón yo hice un llamado a, a, pues a esa búsqueda. Luego de eso, con Miguel, con otros amigos, se organizaron reuniones ya de arte, cultura, espiritualidad, alabarte. Eso también fue muy significativo para mí. Encuentros ya más internacionales, donde uno se da cuenta que, que nuestras raíces eran muy amplias. Bueno, y finalmente yo me gradué en el 2000, empecé mi vida laboral y como que eso no me funcionaba mucho hasta que una vez me propusieron una oferta laboral y, y, y pues básicamente me preguntaban qué relación tenía yo con el mundo indígena y entonces básicamente pues ya había tenido relación con el Taital Luis, con otras culturas y finalmente ese puesto fue para mí. Eso fue para cubrir todo un movimiento de la UMILLAC. En ese entonces era una ONG, se llama Instituto de Etnobiología, y yo era el comunicador, el videógrafo, y yo iba a todas las reuniones que tenían estos yajeceros y grababa y empecé a conocer profundamente todo este mundo del yaje desde distintas etnias. Conocí a los ingas del Piedemonte, Coreguaje, Sionas. Empecé a conocer todos como los secretos ancestrales, los conflictos, los peligros. Y ya de primera mano empecé a darme cuenta de lo que decía Fernando, que es ese mundo y lo que también decía Keratuma, de los mayores y de la nueva generación que empezaba a relacionarse por un lado por lo académico occidental y por el otro lado también empezaban a perder esa raíz ancestral y con la medicina tradicional, que esa tensión todavía está. Sin embargo, pues eso es parte de la lucha cultural que tienen todas estas comunidades. Bueno, luego de eso ya más del laboral yo empecé a generar mucha amistad con estas comunidades y en especial con los comunicadores.
y empezamos a trabajar y a despertar todas estas emisoras indígenas, Ingacuna Estéreo, Coreguaje Estéreo, y bueno, y empezamos a relacionarnos ya con la parte de comunicación, con todas esas oportunidades que el gobierno les daba a los indígenas para que tengan sus medios de comunicación propios. Y eso ha sido una experiencia muy chévere, muy difícil porque la tecnología y realmente estos lugares a veces están apartados para llevar cierta tecnología y para mantenerla viva es todo un desafío que pues después de muchos experimentos fallidos y muchas eh, proyectos que con los indígenas, con mis amigos también hemos sufrido, pues nos hemos vuelto expertos tanto en política pública, en lidiar con todas estas mano de leyes, como con lo tecnológico y lo agreste que es la selva, sobre todo la amazónica. Bueno, más profundamente, después de eso me salían ya más trabajos, pues poco a poco este sueño se volvió realidad y con el CINEP conocí a los Wiwas, también allá hicimos procesos de capacitación, también llegué muy a lo profundo y en lo profundo de todas estas comunidades indígenas aparece el ser humano, el hombre, el corazón del ser humano que es finalmente esas decisiones cotidianas que hacemos o por el bien o por el mal. Y esto ha sido súper interesante porque no importa realmente, y es como la conclusión un poco en la que yo he llegado, es finalmente todos tenemos esa de corazón que toma decisiones todo el tiempo, ya sea si somos mayores o si somos de la generación de estudiantes universitarios y tenemos un diálogo con lo occidental, siempre estamos tomando decisiones. Los políticos, tanto indígenas como occidentales, están tomando decisiones para bienestar de su comunidad. Las personas que son profesores también están tomando decisiones. Todos somos tomadores de decisiones y en ese sentido, pues yo creo que está el diálogo que tenemos todos los días, tanto los que vivimos en la ciudad como los que están viviendo su vida cotidiana con mucha tecnología, como nos sucede a nosotros, en otras ocasiones pues con no tanta tecnología viviendo el día a día. Trabajé con los Embera Catío ya de parte del gobierno, ya como una cosa más institucional, gubernamental. Esto que decía Fernando de todo ese proceso que ya se había dejado de ser, como toda esa educación antigua ya se ha transformado en una visión nueva, donde ya hay una nueva generación de profesores que se han formado, donde hay como toda una tendencia de la antropología, que la antropología como que llegó y tomó mucha fuerza en estos profesores que son de formación antropológica y también es el diálogo y esa un poco pelea, fuerza y ese diálogo que se genera entre la antropología y la cosmogonía ancestral y el cristianismo un poco que peleaba con todos estos primeros colegios que eran prácticamente católicos y de estos misioneros de italianos y de todos estos que iniciaron esa educación. Pues ahora estamos aquí trabajando otra vez con mucha fuerza en este diálogo con Mingas de la Imagen. Ahora estoy trabajando con la página web y también participando de estos diálogos. Y ha sido muy interesante porque finalmente uno se encuentra otra vez en esta relación con sus raíces y finalmente es, otra vez vuelvo a decirlo, el corazón es el que siempre uno pone en frente de los demás. Y ese, mejor dicho, cuando yo comencé
éramos muchachos. En este momento, todos mis amigos indígenas están al frente del gobierno tanto de sus colegios como profesores, como gobernantes, y todos tenemos esa oportunidad para decidir lo bueno, ya sea tomando remedio, ya sea hablando con tabaco, ya sea de cualquier manera, es una decisión diaria por la bondad o por la maldad, que es en últimas todo el aprendizaje pues, de todos estos años. Muchísimas gracias, Camilo. Eso ha resonado también muchísimo para compartirles otra pieza de otro gran amigo de estos diálogos interculturales, José Luis Cote, que de alguna manera resume también, o resumiría muy bien lo que Fernando nos ha presentado en términos de tiempo y espacio, y lo que Keratuma y Camilo nos han traído también a nivel de testimonio de vida, y cómo estos encuentros y desencuentros, que también son mediados por violencias epistémicas, coloniales, siguen estando presentes en comunidades como los Nukak Maku. Y en estas épocas de pandemia, ellos regresan o se separan o se descuelgan, como dirían los teóricos de la decolonialidad, de la modernidad, regresando a su tierra. Aquí les queda, se llama Los Nukak aún esperan. Nukak bawa, wit pamono, con mi pave tuli mono tui mono. Mepatu juli icahnya nit kawedo pati mono hedu bima ewa kaye ihenain nit kaweni on hedu na kan tuti mai bi chene on hiat betul bima ewa kaye we hena hui na we wit nekak depi inarit kaweni on hedu hin wit wi bakane deida ihena jo ayoliche ibuna ina wina wita Nhi yu buje, nhi na inili neka, wi na hena yubje, wi it baka ite jena hena at baka nau jena yu buje ka be univite heya nauna. Wi ta de ma we wa heya ni bi ma be univite heya nauni ka. Wita ina ati kan mi ban ni na ye macho no ko mi ban bu bakape na na muno bakana wita mi ban bu bakape ati wita hui piketa kana hun pena mi yu te na hnat kana ti tu mi ban bu bakana ye wita Witina pene hatnat iweke ni ati itu anana weke litati he wikan puna kanat tu ana ihurit je kan punati manjinat kan ini ka ipum pena ye heyep ka manjinat ui iteurit teruna kan punati nunyep nat hey buh anap tu ati pit itiu PKP ma wit nekak wit itiu buma bibe abani naje kan punai jeung teh buma ba je bi kana mau bupu ma pine pabi nanat wit nunyep beuna iwep nyeu nyau PKP nyeuna ni det kan punai nyeu nyau teu bup je nunyep naka mitu yeuna wit wak teu yu pima bi pina inmuno nai wak teu yu pake teu yu pinipka hui pegeta inai teu yu pipena tu i mu na ye kan puna i be ali chene ka kan puna i wut na i wut but peka nanyep na wit ye kan i beta am nyau pak duk da yu pini che mu pa pan jan na tu i wau de ye kan i pa wau litati kan puna burup na ye kan me ma nya nyau te lip te kan puna wau me che ka wit i bun yo ni
bak nanati bita hendi che bita ta kwe yita je nya bita kaneme pinje nyerit ket puna na ye bita na ka amana te he na ye wit nit nekak nin baka me pamuno ni keta wika nin tureti bati tibu tureti tikakane num debo ne ka bak ni pe ni nati tika je ka koi pe kata pante kliyati num nana je ade ya ibita ye kan pona iwa pan pinat je diu pan pinat je we na tu we ta he amono re pan mo pa ni keta kan pona we tu diu pan ap je koi keta we te uni pamu na ti ga we ka pona te nin hau pe we mo pata i we ne tu nya hap ni hap we kan pona na te ni ka we ni na tu wa ye we ta ni hip je ka oi ka be ni kiat ni bita ni kapa wita idi wenit pakai tu ju ni kapa idi wenit ceka bike bitun ni kata idi wenit ceka we na ini nat eka dai de menala iwe yo dai de pini bak de tini ret wamu ni je iwe ne atu di je kan puna ne kaki bak tu binat ini nat tu ju je bike bitu ni henati ma kopeta janite eno janite ijena iumna to ini atmit ne heya yubunat na ini ni tepi bewa koi keta we terbe kanati ka pomana ka kawen ni wanen ni naka ikan pernah nyoba nanya ini teori neka we tai behe juwa we ya juwa che mana itu mana koi keta bewon bitina we na we ya yulit che tui baka mi kwe bitai ja nyen che ka pona tete na jo yo che he nyan mana tu we kamoya neka kondu pi ka kawen ni eno changi kan ponate nyukat ponate hu acha nyapja nekaka nia kanin kap wita ai dei para tui wa ni pati mi ye pet ni deto mi ye yap yap ni kan ponate kan de wi u pena te ye be wi apini Fuera! Se run! we me pawaka nati kan pona tu nananya tim we wa de yuka te nyun pang nyu be pikata we nati ni manati hui de pang yita iu pang de yuna mu pana bi mana nati imau yo pikawa kan pona tati hu aja nyat mata te tui baka ni kawene oni mik nana te nya ba kap ye ka wit Muévanse, acomódense, foto. Perdóname, nena. Hablaba misionero mismo, le enseñaba. Hay unos gente malo, dio el Señor. Miguel, no sé cómo. Él le decía dijo que con cuidado con gente mala. ¿Por qué decidieron salirse de Laguna Pavón? Pues nosotros salimos por el problema de la guerra. Pues nosotros, ¿verdad? Le sacaron ellos a nosotros porque según dice que no puede estar su territorio. Esta vez han sufrido por territorio. Usted empáquese su cosa, arránquese de este territorio. Así dio el Señor. Si no salga, deja lugar, más tarde venga a matar. Así dio él. Por esa palabra nosotros ya tenemos asustado. Estamos esperando y no tenemos para la vida como la vida de nosotros es
sentido Justamente, sí, como dañando el las pueblo cosas. Lukács, que ha estado en estas condiciones, los vimos salir de la selva con la gripa, ¿no? Y ahora los vemos regresar hace unos meses con la pandemia nuevamente a la selva. Creo que algo muy importante ya para ir cerrando es, creo que de lo más interesante que salió de esta conversación es cuando Kera nos plantea esta idea como desde el corazón y desde la experiencia, la honestidad, cuando dice todavía no me he educado. Y yo pienso que estas conversaciones interculturales que estamos llevando surgen justamente de esta misma reflexión de que la educación es incompleta, sobre todo en este país que ha negado y le ha dado la espalda históricamente no solamente a los pueblos indígenas, sino a muchas otras formas de vida, no solamente a las etnias, sino a muchas otras formas de comunicación, de vida, de establecerse, digamos, con respecto a la Tierra y al universo mismo. Como que cerremos también imaginando un poco, porque todos hemos pasado, bien los que estamos fuera de las comunidades o adentro, por repensar la educación que queremos y la educación que soñamos. Entonces les quisiera preguntar a todos para cerrar muy brevemente, ¿qué educación queremos, qué educación nos imaginamos desde nuestros pueblos y para nuestros hijos e hijas? Bueno, yo creo que es una educación de doble vía, es una educación que involucre los mayores y que involucre a los jóvenes, que involucre la tecnología que se basa en la electricidad y la tecnología pues ancestral que está ahí en este mismo momento. Es, mejor dicho, lo que yo me he dado cuenta de estos estudiantes que llegan a 11 en las comunidades indígenas es que ellos se enfrentan con un shock cultural durísimo, es como una depresión que les da ese primer año después de graduarse, que es, los preparan para un mundo occidental y cuando se dan cuenta que toca ir donde la abuelita a que le enseñe un montón de cosas para poder empezar a dialogar con esa formación del bachillerato sí, y ese se vuelve como la vida cotidiana y eso no se resuelve en toda la vida, es esa tecnología que basada en la electricidad y la otra de tecnología que es la basada pues, en ese conocimiento ancestral de los mayores. Sí, me quedé pensando mucho en algo y es que los pueblos indígenas soñaron, o sea, pensando con lo que se ha escuchado en las mingas, con los mayores, ¿no? O sea, los pueblos indígenas soñaron una educación que sea autónoma, o sea, que permita no solamente recuperar en algunos casos, en otros revitalizar, en otros reencontrar, en otros destapar las guacachiscas que dicen, o sea, los saberes que están por ahí escondidos, sino una educación que active la memoria. Entonces los pueblos indígenas soñaron con una autonomía para poder ejercer ese tipo de educación y la defensa de su derecho, desde lo que han dejado sus mayores y lo que tienen en responsabilidad ahorita los jóvenes en sus manos, sea con el bastón de mando como autoridad, sea con su vestuario como un legado que le permite decir, no es un atuendo, o sea, no es digamos, como el decorado, sino que aquí hay una memoria viva, ¿no? O sea, cada uno de los tejidos que llevo es una memoria viva del territorio, cada uno de los saberes que llevo en mi tintura, en mis, digamos, en todo lo que me inviste, ¿no? Todo lo que me está vistiendo a mí, es el territorio que habla a través de mí también. Entonces, creo que esa es una parte como bellísima y digamos que no debe de caer ni en la nostalgia de imperio, ni el idilio del ancestral, sino que precisamente debe de caer en una realidad que está ahora llamándonos. Y ahí hay dos contextos complejos. Por un lado, creo que las comunidades indígenas, después de haber recuperado territorios, después de haber orientado ese saber, ¿no? Los mayores hacia dónde van los territorios, ahora hay dos crisis que nos atañen a todos, indígenas, no indígenas, afros, ¿no? Y es la crisis del calentamiento global, la crisis de la pérdida de agua. Y entonces, ¿cómo se pueden crear
digamos, desde acá hay muchos pueblos que están trabajando pedagogías del agua, están trabajando pedagogías de los páramos, pedagogías de las cascadas, pedagogías de los nacimientos y de esos saberes que están ahí, ¿no? O sea, hay mayores que dicen acá, ¿por qué no volvemos a escuchar la carnastolenda? Un ser mítico que aparece en los frailejones. ¿Por qué no aprendemos a escuchar a la yala? Un ser mítico que está entre los frailejones. Entre los singas también dicen, ¿por qué no danzamos, no? ¿Por qué en la danza del Amarú no empezamos a navegar por el río de la memoria que nos trajo con Carlos Tamabioya hasta este territorio? Con los Chainá en el territorio coreguaje, ¿no? Con los Anemey en el territorio en el territorio Piaroa. O sea, todas estas memorias que están ahí en movimiento, ¿cómo se leen ahora frente a estas crisis también? Y claro, como movimiento de pensamiento, la educación que se quisiera es precisamente la que genera apertura a esos pensamientos, no la que los limite. Y digamos, la academia, bien o mal, está generando unos procesos. El problema es las dosificaciones que se han dado desde las academias para generar un cierto acceso a, ¿no? Entonces, alguna vez un mayor decía, miren, el problema más fuerte de la educación indígena o la educación para indígenas fue haber traído la escuela, porque con la escuela nos enseñaron que había una lengua y era el español, y empezaron a negar nuestras lenguas. Y una lengua, una palabra nombra un territorio, y una palabra nombra una vivencia, y una palabra nombra todo un horizonte de saberes más allá del tiempo lineal. O sea, es un horizonte en tiempos que renuevan memorias de otros lados, ¿no? O sea, el tiempo de la piedra, el tiempo del río, el tiempo del agua. Entonces, esa educación, que si lo habláramos desde el lado más bien como de la visión de los abuelos más que del sueño, creería que sería como lo más cercano, ¿no? Como lo que tú en algún libro escribías, Miguel, que era lo de visiones de cabeza. O sea, esa visión que acerca desde ese otro lado, desde esa otra orilla, esto que podemos mover ahora, ¿no? Y podemos moverlo acá también, para que no sea un sueño, digamos, como en imagen, sino un sueño en el caminar con el cuerpo hecho territorio. Y la otra también es la educación que se quiere, es la que se está moviendo ahorita. Me encantó escuchar a la compañera, ¿no? O sea, es muy sincera en su palabra, es muy honesta en su palabra. Y eso es lo que uno quiere seguir escuchando. Y como ya lo he dicho, he conocido indígenas que se embisten, ¿no? Se invisten, se colocan la vestidura de lo étnico, pero son muy buenos negociadores de derechos y poco defensores de derechos. Entonces, eso es un problema muy, muy complicado frente a la realidad que se está dando en los territorios indígenas. Y creo que es importante, o sea, mantener, sí, este corazón tranquilo, este corazón honesto, este corazón sincero, y también empezar a mirar, ¿no? desde varios lados, ¿no? Cómo es que está el territorio. Por eso las preguntas que dejaba al principio de la presentación, o sea, ¿qué territorio es el que tenemos? Porque es un pensamiento territorial el que se mueve. Y claro, y hay muchas cosas, hay el conocimiento de los abuelos a través del yagé, del ambihuasca, de los hongos, del peyote, del San Pedro, o sea, del saber que hay ahí. Es algo que nunca va a ser aprensible en las instituciones. O sea, nunca vamos a poder dosificar ese saber en las instituciones educativas. Y el sistema educativo indígena, este SEIP que se está construyendo, precisamente quiere como acercarse, o sea, a generar un puente para que la institucionalidad no coopte todo ello, ¿no? Sin embargo, también sabemos cuál es todo el bloque normativo que está en este momento generándose y creado para que las comunidades cada vez se vuelvan más cercanas a la prestación del servicio y no a la garantía del derecho. Y ahorita, lo diré aquí, no públicamente, o sea, desde la CONCEPI nosotros estamos en unas dificultades muy fuertes con el Ministerio de Educación, porque todos estos 10 años de concertación se han convertido en un lavarse las manos y decir, hay unos decretos que deben de crearse para regular la educación que está. Hay unos diálogos que se han trabajado, pero necesitamos trabajar con equivalentes educativos. O sea, si ustedes tienen allá su chagra, eso se llamará biología, no sé, pero tienen que ser equivalentes con los estándares de calidad, con los índices sintéticos de calidad y con todo el andamiaje que tiene la institucionalidad desde su visión formal. O sea, hacia donde quisiéramos caminar para que la educación sea como la palabra más cercana y más sincera que he escuchado es lo de los peruanos también. La educación sea un consejo de vida. La educación sea aconsejar para que el espíritu sea fuerte y para que el cuerpo resista y también exista y mueva. Creo que, no sé si fui muy etéreo con la respuesta, pero por ahí miraría.
Yo siento que hay un camino que es el camino espiritual, ¿sí? Y otro que nos liga al territorio, ¿no? A lo natural. Dentro de lo que nos han enseñado en otro tipo de educación, tenía una línea muy espiritual, ¿no? Negaba todas las otras formas de vivencia de la parte espiritual en relación pues entre la humanidad y en relación entre los seres que habitan la naturaleza, la misma naturaleza. Entonces, yo creo que esta relación, esta forma de saber que ser está ligado, debería estar ligado, como muy bien lo tienen en cuenta todos estos procesos y organizaciones que están como impulsando la educación propia, debería estar ligada a esos orígenes espirituales de cada cultura, y yo siento que también hay algo que es necesario y es darle prioridad a lo intercultural. Lo intercultural no desde como se ha venido dando de un diálogo con lo eurocéntrico un poco, sino lo intercultural con los diálogos entre los mismos pueblos, ¿no? De la Via Yala, en los pueblos originarios. Es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos los orígenes y que eso sea la réplica dentro de nuestras comunidades, pero también yo siento que lo que nos nutre es conocer también cómo piensan nuestros hermanos, ¿sí? Los que son más afines con un poco como con las historias, con la historia en toda la línea de tiempo que hay. Y entonces yo siento que, por ejemplo, ejercicios como el que estamos haciendo aquí desde Mingas de la Imagen es muy valioso porque es pensarse desde el mismo pueblo, pero es también reconocer los conocimientos y los valores que tienen los otros pueblos. En la medida que yo reconozco cuál es la filosofía o cuáles las cosmovivencias de los otros pueblos, del pueblo, no sé, del pueblo de los pastos, del pueblo inga, ¿sí? de los pueblos en la sierra y en todo el territorio geográfico nacional, incluso de la Via Yala, con quienes compartimos mucho de esos aspectos. Entonces se nutre como más esa forma de poder desarrollarnos mejor en nuestro paso por esta vida. Mi nene tiene 3 años recién cumpliditos y y casi no, bueno, pues algunos dicen, no le entienden, obviamente, pues tiene 3 años, pero entonces yo me pongo a pensar que yo prefiero, y es lo que estoy haciendo, que el niño vaya de a poco desarrollando el emberañol, que le digo, con el poco embera que sé y el español que vive rodeado, ¿sí? Pero no tengo afán de que a los 3, incluso 5 años desarrolle un lenguaje, un lenguaje en español, pues, fluido, ¿no? Sino que se le vaya quedando y que pueda asimilar. Yo siento que también parte de ese tipo de educación que se ha implementado es porque acelera mucho las cosas. Es como que automatizan y memorizan y nos quieren atascar con un montón de información, ¿no? Y yo siento que las cosas que son rápidas son cosas que muchas veces no pasan, no tocan bien el corazón, no tocan bien la mente, no tocan bien como la esencia de lo que elaboramos, ¿no? De lo que queremos hacer, de lo que decidimos ser. Entonces, por eso yo siento también como en reflexión al tiempo que muchas veces en nuestros territorios también que es un tiempo como más pausado, un tiempo, escuchar a un abuelo es tener 3 horas, ¿sí? Para compartir, y eso es algo que por lo menos los sistemas educativos regulares no se prestan, ¿no? No se prestan para escuchar, no enseñan a los niños a escuchar, no enseñan a los niños a hablar.
solamente a que memoricen y a que desarrollen sus decisiones a partir de las decisiones de los adultos, ¿no? Como un poco no les encienden un poco ese sentido y esa comprensión de todo lo que hay alrededor. Ese tipo de educación nos ha enseñado que las cosas son de sola forma, si no es de una es de otra, pero no es de la que está más cerca a los aspectos culturales y espirituales de nuestros pueblos. Y eso es algo también que dentro de todos estos procesos de consejos, dentro de todos estos procesos de la escucha y de la palabra endulzada, surte, ¿no? Como que brota cuando uno está en estos procesos de desenredar, como digo yo, esas construcciones que empezaron como a colocarle a uno mientras estaba en otro tipo de estructuras o procesos de educación regular. Entonces, yo considero que un proceso propio es la valoración del tiempo, ¿sí? La valoración del tiempo de escucha, de los mayores, de los que conocen, también como la invitación a que desde niños estas criaturas que están naciendo y que se van desarrollando sepan desde pequeños orientar. A mí me parece como raro porque a veces dicen que no, que los niños no saben, ¿no? Uno tiene que decirles qué ropa ponerse, uno tiene que decirles qué comen, que este sí, que este no. Y es extraño porque ellos tienen de por sí como una conciencia y una historia ancestral ya genéticamente desde el vientre, ¿no? Como toda una relación desde el vientre cuando uno los está abrigando. Entonces, todas esas cositas empiezan a brotar en ellos desde pequeños y es bueno saberles dar ese espacio para que puedan empezar a caminar, ¿no? Y siempre conscientes pues de que estas vidas culturales, de que estas vidas desde nuestros pueblos ancestrales son como esa mano, ¿sí? No es uno la mano, no es el papá y no es la mamá, sino que es como que si los ancestros fueran esa mano que guían a esos niños o nos guían a nosotros, ¿sí? Para saber cómo vivir más bonito, para saber cómo pensar más bonito también y cómo hacer que nuestros corazones también vayan sanando, ¿no? A través de todo lo que vamos haciendo y vamos compartiendo. Muchísimas gracias a Fernando Guerrero, a Milady Keratumado Micó, a Camilo Rodríguez, porque estamos de acuerdo en que hay una crisis institucional de la educación y desde los espacios universitarios nos preguntamos la educación ¿para qué? Si no es una educación que se pueda incorporar en el cuerpo, con la que uno pueda caminar, con la que uno pueda vivir, con la que uno pueda compartir, no hay caso. Continúan las mingas de la imagen. Somos Miguel Rocha Vivas, Miguel Rojas Sotelo. Nos vemos en una próxima ocasión. Felicidades.